Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente al eje de introducción a la biología. Hoy vamos a ver diversidad biológica, un tema lindo que dentro de todo no es muy complicado, pero es muy importante. El día viernes, si no me equivoco, es 26 a las 6 de la tarde, vamos a hacer una clase de consulta. Les voy a estar enviando el link de ingreso por lo que es el mensaje de aula virtual, así que estén atentos. La idea es que podamos ver todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, podemos sacar un poco de más que nada las dudas que tengan de los temas. No vamos a ver los temas de nuevo, sino que vayan planteando las dudas que más o menos van teniendo a medida que hayan visto los videos, hayan leído el material, hayan hecho los ejercicios. Bueno, dicho esto, creo que no hay más introducción. Este va a ser un video muy corto seguramente, es un poco para dar algunas especificaciones o una introducción, digamos, lo que es diversidad biológica, y después voy a ir haciendo un videito por cada reino en particular para que sea más fácil también. Me di cuenta que capaz que ver una hora de video largo, capaz que lo debe aburrir un poco, así que se los hago cortito para que sea más fácil. Bien, dicho esto, pongo el PowerPoint y empezamos. Bien, diversidad biológica. Bien, habíamos estado viendo que los seres vivos, más que nada los seres humanos, desde el origen de los tiempos habíamos tenido las dudas existenciales, que era desde dónde veníamos. A medida que esa duda se fue despejando y que distintos científicos fueron planteando distintas teorías de dónde podría haber venido la vida, también existieron formas de separar lo que estaba vivo de lo que no estaba vivo. Una vez que eso se pudo llevar a cabo, y fiel, digamos, a los principios nuestros, que nos gusta conocer todo lo que para nosotros es desconocido y para entonces nosotros tenemos que ordenarlo, se pensó que podríamos clasificar a lo que estaba vivo en pequeñas cajas, digamos, o grandes cajas. Esto permitía que fuera mucho más fácil, digamos, entender las características de cada una de estas cajas. Estas cajas, para decirlo así en general, se llamaron reinos. Y no se dieron, digamos, al azar, llevó un largo proceso desde, ahora vamos a verlo más adelante, no les voy a adelantar, pero desde que se empezó a dar una primera clasificación hasta el día de hoy, fueron pasando distintos reinos, digamos, y algunos fueron quedando obviamente en el camino. Anteriormente, cuando la genética todavía no existía y que uno no podía poder analizar capaz una especie en base a cómo estaba conformado genéticamente o qué similitudes tenía con otras especies mirando genéticamente, todos, digamos, los reinos uno lo podía clasificar en base a las similitudes que tenía una especie con otra, en base a su morfología, sus características bioquímicas, su evolución. Digamos, ya cuando vimos a Charles Darwin, habíamos visto que él mismo planteaba esto de que todos podríamos haber venido de lo que era un ancestro común. Y a medida que ese ancestro común había ido variando o mutando, digamos, en su material genético, se habían ido obteniendo las distintas especies. Estas especies iban a ser más parecidas o no a otras especies en base a cuánto se alejaran, digamos, a ese ancestro común y a cuáles características los llevaran a adaptarse al medio ambiente, digamos. En base a eso y a la gran diversidad, podemos decir que, por ejemplo, no sé, un pato va a estar más asociado a un pez que, no sé, no se me ocurre ahora, pero no sé, un cocodrilo, digamos, supongámoslo. Pero podemos decir, no, el cocodrilo en realidad está más asociado al pez porque todas esas características es lo que nos permite a nosotros poder asemejar o
encontrar las similitudes que hay entre los distintos seres vivos y por lo tanto ver qué características en comunes tienen. Para esto, una vez que se empezaron a encontrar estas características y se fueron viendo, dijeron, bueno, todo lo que está vivo lo podemos clasificar en estas cajas que les decía anteriormente, y esas cajas, como les decía, se llamaron reinos. Seguramente ya en el secundario vieron que los reinos eran 5: Monera, Fungi, Plantae, Animalia y Protista. Monera para todo lo que era animales que sus células carecían de núcleos, que eran procariotas, como por ejemplo las bacterias. Teníamos también los fungi, que eran los hongos, las plantas, los animales, y por otro lado los protistas, que era básicamente todo lo que no encajaba en ninguno de lo anterior prácticamente. Y ahí teníamos un poco de protozoarios, algunas algas y algunos más que vamos a ver más adelante. Bien, perdón, aquí iba con esto. Posteriormente, cuando fue apareciendo la genética, se fueron, digamos, como les decía, ampliando estos reinos. Hoy incluso se conoce que puede haber 7 reinos. A veces, normalmente estos reinos, uno postula que pueden ser 7, después los científicos dicen que no, que hay que mantener los 5 y así. Las peleas, lo que sí, no hay mucho, no está al 100% especificado, digamos, que sean más de 5 reinos. Digamos. Nosotros, por una cuestión de mantener también la cuestión del estudio y para que sea más fácil a ustedes, vamos a decir que además de estos 5 reinos vamos a agregar uno más, que es el reino de los virus. Nosotros sabemos, o por lo menos vamos a ver más adelante, que a diferencia de las células y de las células tanto eucariotas como procariotas, que es el tema que viene después, la célula es la unidad más pequeña de vida, digamos. Tiene toda la maquinaria necesaria para cumplir todas sus funciones. Los virus no. Los virus necesitan sí o sí depender de el huésped o de del huésped para poder realizar sus funciones. Por lo tanto, se considera que no tiene vida. Entonces, vamos a agregarlo por una cuestión de estudio a este sexto reino, pero recuerden que la clasificación de los seres vivos se clasifican en 5 reinos o más, pero en este momento vamos a tomar esos 5 reinos y el reino de los virus. Bien, ¿se acuerdan de quién es este hombre? Si no se acuerdan de quién es este hombre, habría que volver a el primer video que vimos, que fue el de teorías del origen de la vida. Carlos Linneo, o Carlos Bohm, fue un naturista que vivió en el 1707 y 1778, que se acuerdan, nosotros lo vimos en la teoría de la vida, porque él era uno de los científicos que decía que la vida solamente era originada de la vida, era un creyente, digamos, del creacionismo, pero además decía que la vida que se había creado permanecía inmutable, digamos, en el tiempo. Era un defensor de lo que era el fijismo, digamos. Estas características él las obtenía porque él había estudiado mucho las plantas y él decía que él empezó a clasificar las plantas en base, digamos, a su flor y a digamos, sus características. Él decía que esas plantas, digamos, se permanecían inmutables desde su creación y que por lo tanto él podía generar un sistema de creación. Si bien esa teoría probablemente después fue siendo modificada o abolida, digamos, por las siguientes teorías, lo que sí aportó Linneo, digamos, a la biología y que por eso se lo conoce como el padre de la taxonomía. Taxonomía ya lo vamos a ver más adelante, siempre me adelanto y después llegamos a la diapositiva. Pero sepan, digamos, que se lo conoce como el padre de la taxonomía porque brindó las bases para la clasificación de los seres vivos. Él planteó una serie de reglas que eran necesarias para la clasificación. Él primero empezó a clasificar las plantas, como le digo, era un naturalista que estudió mucho el reino
vegetal, y él hizo su primera clasificación de las plantas. Después lo amplió, digamos, a la parte de animales. Él decía que había que tener una serie de reglas para poder clasificar a estas especies y a estos reinos. Y en el cual él creó un sistema de nomenclatura que es el que hoy se utiliza, que es la nomenclatura binomial, que dice que toda especie puede ser nombrada de manera científica por esta nomenclatura binomial, que es como dice, bi significa dos, o sea que tiene dos partes. El nombre científico va a estar formado, digamos, por el género de la especie. Este género va a ser escrito con la primera letra mayúscula y todas las demás minúsculas, y la especie en latín, toda en minúscula, en cursiva también. Por ejemplo, en el caso del hombre es Homo sapiens. Homo es el género y sapiens es la especie. En ese tiempo, como les digo, él había estudiado todo lo que era el reino vegetal, y él planteó un sistema de clasificación en el que él clasificó a los vegetales por primera vez, que él lo llamaba es el reino Vegetabilia, el reino animal, que era el reino Animalia, y él clasificó un tercer reino, que era el reino mineral, porque decía que había gran diversidad y que se podía clasificar también como reino. Bien, vamos a hacer un breve repaso histórico como para ver cómo llegamos hasta lo que hoy conocemos como 5 reinos, 6 para los que vamos a estudiar hoy. En 1866 se propuso que el reino, se agregó a esta clasificación el reino protista y se termina aboliendo, digamos, el término de el reino mineral. Este reino protista se lo utilizó para todos esos unicelulares que eran para los animales o vegetales que no entraban en lo que es los animales o vegetales, los animales o vegetales que en ese momento había clasificación. Era como un reino intermedio entre lo que eran animales y vegetales. Y se cambia el nombre de Vegetabilia a plantar. En el 1938, Copeland introduce el reino Monera para agrupar a todos los procariontes similares a lo que eran las bacterias. Y en el 1969 se introduce el reino Fungi, formando así ya los 5 reinos. Bien, este sistema de clasificación, este sistema binomial, lo conocemos, digamos, como taxonomía. Que la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Taxis significa arreglo o orden y nomos ley, que básicamente hace referencia a la ley para la jerarquización de los seres vivos, digamos, la ley para ordenar a los seres vivos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite identificar al ser vivo, clasificarlo en taxones según, digamos, las características similares que van compartiendo en los distintos organismos a medida que se van aplicando estas distintas leyes, y nos permite nombrar a la especie, como con este sistema binomial que ya nos había aportado Carlos Linneo, en el cual se colocaba el género y la especie. Pero también está la sistemática o la biosistemática, que en realidad es regida, digamos, por las leyes taxonómicas y básicamente estudia los organismos con el fin de buscarles ciertas características propias de cada una de las especies, ciertas características propias de cada una de estoy medio trabado, de los géneros, y de esa manera ir relacionándolos, y una vez que tienen las características, poder ir ordenándolos. La taxonomía, para decirlo así, son las leyes que permiten la clasificación, y las sistemáticas son la búsqueda de las características propias de cada una de las especies para poder ir ordenándolas. Por lo tanto, la sistemática lo que nos genera es un sistema de clasificación basado, obviamente, como les decía, en las características propias de cada uno de estos seres vivos. Bien, lo que usa las reglas taxonómicas ya lo vimos.
tiene en cuenta varias cuestiones, entre ellas las relaciones evolutivas, esto que veníamos diciendo, si veníamos un antecesor común y nos habíamos ido ramificando en lo que era el árbol evolutivo, habían ciertas especies que iban a tener características más parecidas con otras que, no sé, otras especies. Por ejemplo, nosotros tenemos características muy parecidas a los monos y los delfines tendrán características más parecidas a los peces y así sucesivamente, digamos. Son ciertas características que nos permite a través del estudio de la evolución entender que podemos estar más o menos relacionados con ciertas especies. Esto también, acuérdense que habíamos visto que también estudiaba la embriología, digamos, cómo los embriones de ciertas especies se parecen más a otros, las características que habían sido evolutivas. Estas características también se pueden asociar en base a la morfología, digamos, la ecología, la bioquímica, como decía, la biología molecular y la filogenia. Todas estas características nos permiten a nosotros poder ordenar a todos los seres vivos en estos sistemas que le habíamos dicho, en este sistema taxonómico. Y bueno, ¿y cuáles son las categorías de clasificación o cómo vamos a clasificar nosotros los seres vivos? Lo vamos a clasificar en esta pirámide invertida que vamos viendo de este lado, digamos, en el cual lo que vendría a ser acá la parte más superior va a ser lo más amplio y a medida que vayamos especificando se va a ir reduciendo. Lo último, lo más pequeño va a ser la especie. Entonces, el dominio no va a ser nada más que un conjunto de reinos. Acuérdense que los reinos dijimos que eran 5, bueno, en este caso vamos a estudiar 6, pero eran Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animale y Virus. El conjunto de esos reinos van a estar bajo, digamos, lo que es un dominio. Un dominio puede ser eucaria, bacterias, esos son los dominios. Después viene lo que es la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Como les decía, el dominio va a ser el conjunto de varios reinos. La división es el conjunto, digamos, el reino es el conjunto de lo que vendría a ser la división o el filum. El filum va a ser el conjunto de varias clases, el orden, la clase va a ser el conjunto de varias órdenes, el orden va a ser el conjunto de varias familias y la familia va a ser el conjunto de varios géneros y el género va a ser el conjunto de varias especies con características similares. Tranquilamente lo podríamos decir al revés. Entonces, el conjunto de varias especies con características similares va a formar un género, el conjunto de varios géneros va a formar una familia, el conjunto de varias familias nos va a formar un orden, el conjunto de varios órdenes nos forman las clases y las clases la división, así sucesivamente. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de un zorro rojo, en el cual podemos decir que pertenece al dominio de Eucaria, al reino animal, a la familia Chordata, a la clase de los mamíferos, al orden de los carnívoros, a la familia de los caninos, al género de Vulpis y especie Vulpis vulpis. Bien, habíamos dicho que la menor parte o la parte más chica de lo que era este sistema de clasificación, que iba de lo más bajo a lo más amplio, digamos, era la especie. Y la especie, que ya lo habíamos visto también anteriormente, era la población de individuos que eran semejantes entre sí, parecidos en sus características estructurales y funcionales, que en la naturaleza pueden entrecruzarse libremente, y esto es muy importante, y que producen descendientes fértiles. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué? Porque morfológicamente una especie, o sea, un género puede ser muy parecido, digamos, entre sí. Por ejemplo, no sé, un caballo y un burro, pero si ellos no pueden producir una descendencia fértil, en el caso del caballo y el burro, producen la mula, y la mula no es fértil, no pertenecen a la misma especie, digamos.
Entonces, es importante que sepamos que, la especie es una población de individuos semejantes entre sí, parecidos en sus caracteres estructurales y funcionales, que en la naturaleza, como les decía, pueden entrecruzarse libremente y producir descendientes vivos. No solamente tiene que ver con que pueden realizar la reproducción, sino también que sus descendientes tengan la capacidad de dejar sus propios descendientes. Dicho esto, ya tenemos una introducción para empezar a clasificar. Vamos a ver, como les decía, estos 6 reinos, y les voy a ir subiendo un videito de cada uno de ellos. Nos estamos viendo en el próximo video.